Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor del taller de habilidades literarias de la Corporación Cultural de Puente Alto. Ya nos encontramos en la séptima clase y vamos a profundizar en los aspectos trabajados la anterior, donde hablamos sobre el tiempo del relato, ¿cierto? El tiempo de la historia también y el tiempo histórico. Por eso, como esta clase va prácticamente anclada a la anterior, voy a recordar aquellos elementos que ya trabajamos de forma rápida para poder adentrarnos en las anacronías. Primero, trabajamos lo que era el tiempo histórico. ¿Qué es el tiempo histórico? Corresponde al tiempo donde se ancla una obra de carácter cultural, ¿cierto? Donde nos va a situar en una época, un tiempo y espacio determinado, con sus propias características. Es por eso que, por ejemplo, si una obra nos va a presentar una historia de vaqueros, probablemente no tengamos ni aviones, ni autos, mucho menos electricidad. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo referencia a un tiempo histórico anterior al nuestro. Obviamente anterior a la creación de muchas cosas que ya hoy en día para nosotros son habituales, en ese entonces no lo eran. ¿Cómo podemos abordar nosotros como escritores una obra de esa manera? Tenemos dos formas. Una es a través de la escritura y la investigación, ¿cierto? Ir a averiguar cómo era en tal año, si nos vamos a situar puntualmente en una época. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la época de la independencia, de la época de la conquista en Chile, probablemente tengamos que utilizar ciertos conceptos más propios de los españoles en términos de vocabulario o de forma de conducta de la sociedad. Bien, entonces, esos elementos son los que nos da el tiempo histórico, ¿ya? Claro, para nosotros poder hablar de algo del pasado es más difícil porque inevitablemente nos invita a investigar. Así es que, como autor, ¿podemos hablar de una obra situada en hechos anteriores? Sí, obvio, pero lo tenemos que hacer con mucho cuidado y con mucho respeto, basándonos en investigación. No puede salir algo de simple de nuestra cabeza. Por eso mismo, para nosotros es mucho más simple anclar la historia en nuestro tiempo, que es uno de los elementos fundamentales del tiempo histórico, porque nosotros vamos a hablar de aquello que conocemos, aquellas cosas que manejamos porque estamos inmersos en ello. Por ejemplo, nosotros podemos contar historias de los años 2000 sin ningún problema, situar nuestra historia ya con el Transantiago, ya con internet, con redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, hoy en día TikTok. Pero si citamos una historia hace 10 años atrás, probablemente no podríamos haber contado historias con TikTok. ¿Ya? Ese es el tiempo histórico, ¿ok? Recordando, el tiempo de la historia es otro tiempo importante y el tiempo de la historia es aquel que nos va a presentar los hechos organizados de forma cronológica. Un hecho va a determinar el otro por lo mismo, porque él va a estar determinado por las acciones. Principalmente uno también lo explica a través de la causa y la consecuencia. Así puede uno establecer las acciones de un relato a través de el tiempo de la historia, porque la historia va así, la historia va, un hecho va a determinar otro. ¿Qué ocurre? Cuando uno lee una obra literaria, busca que esa obra genere placer en nosotros, entretención y por supuesto que la disfrutemos. Por eso es que hay otro tiempo, que este es el que nos gusta a nosotros los autores, que es el tiempo del relato. Aquí el autor tiene la facultad de realizar alteraciones en las acciones. Es decir, no es obligación que comience contando la historia desde el inicio. Puede contar la historia desde la mitad o desde el final. ¿Por qué? Porque está facultado para entretener. Eso es lo principal. Y desafiar al lector para que sea capaz de seguir la historia y obviamente resolver lo que tenga que contarse. Principalmente las historias policiales cuentan con este tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Nos muestran, ya lo decía en la clase anterior, nos muestran un asesinato, alguien muere, debemos resolver quién fue la persona que le dio muerte y cuáles fueron las razones. Para eso tenemos que hacer toda una investigación que nos va a llevar durante toda la historia ya sea en cuento o novela o película, hasta el final, que se resuelve quién es. Y ahí obviamente nos va a explicar y vamos a tener todos los puntos, todos los cabos atados para saber cómo sucedió
y volveríamos al principio. En alguna historia inclusive nos llevan a recordar y el personaje viaja hacia el pasado. Bueno, esos viajes al pasado, ese desorden que se presenta en la historia, es lo que nosotros vamos a llamar anacronías. Las anacronías son las encargadas de realizar estos cambios en el tiempo de la historia. La van a ir moviendo de distinta manera para atrapar a los lectores. Así es que el objetivo de la clase de hoy, luego de este resumen, es reconocer los distintos tipos de juegos temporales presentes en los cuentos. Y por supuesto los juegos temporales, yo lo llamo de esa manera, pero es porque juegan más bien con el lector. El narrador se pone a jugar con eso para hacer más entretenida la historia. ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos acá las anacronías narrativas. Las anacronías son estos momentos de modificación en el tiempo. No es que no tengan tiempo, sino que modifican el tiempo original para contarnos una historia. Definición: alteraciones temporales donde se presenta una diferencia entre el tiempo del relato y el de la historia. Ya le había dicho, no es necesario que ambos sean lineales, sino que se van a poder modificar. La historia se suspende momentáneamente para dar paso a un acontecimiento con un tiempo distinto al que sigue el relato. Por ejemplo, yo les estoy haciendo la clase, estamos viendo obviamente las definiciones de anacronías narrativas, pero les puedo contar que antes de ahora de yo estar grabando estuve preparando el PowerPoint, buscando definiciones, adaptando los colores del Power, viendo que no hubiese un contraste con la pantalla y se pudiese ver bien lo que yo proyectaba en el computador con lo que se estaba proyectando en mi televisión. Esa pequeña pausa que acabo de hacer para contarle algo que pasó antes de este video es lo que llamamos una suspensión en la historia. El tiempo presente se detuvo porque yo les conté algo del pasado, algo que hice antes de estar ya presentando el video. Eso es una anacronía narrativa. Bien. Obviamente esta anacronía, yo siempre tengo un presente, siempre estoy contando la historia acá, pero puedo ir al pasado o puedo ir al futuro. Esos saltos temporales son fundamentalmente las anacronías. Y estas anacronías se van a dividir en dos grandes grupos, que esos dos grupos tienen dos categorías pequeñitas dentro de sí mismos. Los vamos a ver ahora. El primer subgrupo de las anacronías, que este gran juego temporal, ¿cierto?, es la analepsis. Y la analepsis se caracteriza por contar o evocar una acción anterior al momento presente de la historia narrativa. Es decir, yo estoy aquí y voy a contar algo que ocurrió antes. Como ya les había dicho, en la diapo anterior les había contado que íbamos a realizar lo que yo había realizado antes de grabar el video. Entonces, la analepsis es un juego, ¿cierto?, temporal en donde se viaja hacia el pasado. ¿En qué se divide la analepsis? En estas dos, en raconto y en flashback. Raconto, si usted se fija con la gráfica, tiene más larga la línea hacia el pasado. ¿Por qué? Porque, por definición, flashback es el retroceso extenso en el tiempo y obviamente vuelve al presente y se incluye más de una acción. Esta es la parte importante. Un raconto es un viaje al pasado, pero donde se nos van a mostrar más de una acción. Es decir, nos tiene que contar varias situaciones para que sea un raconto. El mejor ejemplo, que yo creo que con solo decirlo ustedes ya lo van a entender, es la película Titanic. Que de hecho hay hasta memes sobre Titanic, donde está la viejita ahí, esta señora anciana, ¿cierto?, con una joya que encuentran en el barco. ¿Qué sucede? La película parte con una investigación, un buceo, ¿cierto?, del Titanic, hasta que lo encuentran, empiezan a investigar, encuentran esta joya y buscan a esta tripulante que había vivido, ¿cierto?, este viaje fatídico y que logró sobrevivir. Entonces, ella ve la joya y nosotros rápidamente nos vamos a los recuerdos de ella. Cómo fue su vida su vida dentro del barco. La vamos a conocer con una pareja, sabemos que se involucra con otro tipo, que en este caso es Leonardo DiCaprio, que baila con él, que el tipo pinta un cuadro, luego tienen el hundimiento del barco, tienen que tratar de escapar, de salvarse.
obviamente termina la historia de ella ya flotando sobre el agua, firme sobre un tablón, muere el chico con el que se había enamorado y volvemos al presente donde esta mujer está presentando el cierre de este recuerdo. Ahí, como se dieron cuenta, conté una serie de acciones de forma continua. En la película no hay ninguna parte en la que el personaje vuelva al presente y siga hablando, sino que es todo su viaje al pasado. Es decir, nos está mostrando un gran raconto, ¿ok? Un gran recuerdo extenso. Tan extenso que la película, ustedes bien saben, dura más de 2 horas de tiempo, ¿ya? Ese es raconto. Vamos ahora con el flashback. Flashback, ya su nombre nos dice todo. Flash, ¿cierto? Como esta luz que sale de una cámara, es rápida, es para tomar un momento, captar una sola secuencia. Es muy... y bueno, back es hacia atrás, por supuesto. Es muy habitual este recurso para los videoclips. Los videoclips, como deben dar información muy rápida en muy poco tiempo, juegan con el flashback para ir montando las escenas y que sea el lector quien las deba ir construyendo. Les leo la definición de lo que es raconto. Lo que es flashback. Dice, retroceso breve, de hecho la flechita ahí también lo indica, breve, en el tiempo y una vuelta rápida hacia el presente. Y solo se limita a una acción. Es decir, nos va a mostrar un pequeño momento y luego va a volver al presente. La película con la que a mí me gusta graficar este recurso narrativo, ¿cierto? Del tiempo, es Saw, ¿cierto? Saw, la película, el juego del miedo que se llama. En donde dos tipos están encerrados en una celda, están amarrados y no entienden muy bien lo que pasa, no saben por qué llegaron ahí, ni cómo llegaron ahí, ni quién los llevó, no entienden absolutamente nada. Ni siquiera saben por qué están ellos dos ahí si no tienen ninguna relación entre ellos. Entonces, a medida que la película empieza a avanzar, nos vamos a ir a través de flashback conociendo la vida de cada uno de ellos. Entonces, vamos a entrar en la cabeza de un personaje, vamos a ver lo que estaba haciendo antes de que fuese encerrado y luego vamos a volver al presente. Y él de a poco tiene que ir resolviendo qué es lo que sucede, por qué está ahí. Luego lo vemos nuevamente en el presente, tratando de escapar ahí, cumpliendo algunas pruebas que le coloca la persona que los graba. Y vemos la historia de otro personaje, otro hecho. Y ahí se va encadenando las acciones, conociendo el pasado de un personaje, conociendo el pasado del otro y el tiempo presente. Siempre el tiempo presente va a estar ahí. Entonces van y vuelven hasta que la película ya termina, ¿cierto? En un tiempo presente. Ese es, en esencia, el flashback. Es jugar con el tiempo para hacer conocer nuestro pasado. Bien, dimos 2 ejemplos, lo pueden volver a ver ahí. Yo creo que debe estar en su memoria Titanic y El juego del miedo, que además es una película que lleva como 8 entregas. Así es que ella va usando siempre el mismo recurso. Bien, pasamos al otro tiempo. Si se fijan, nos habíamos ido hacia el pasado en la narración. Ahora, si hay un pasado, lo habíamos dicho, también tiene que haber un futuro. Prolepsis. Esta es la anacronía encargada de jugar con el tiempo hacia el futuro. Les leo la definición. Corresponde a una mirada del narrador hacia el futuro. Al igual que la analepsis, se narra desde el presente, pero durante un breve margen de tiempo viaja hacia el futuro. Eso es, a diferencia de la anterior, acá esta es una apuesta mucho más desafiante. De verdad que como escritor es un gran desafío jugar con las prolepsis, porque finalmente se está adelantando situaciones que los personajes no han vivido. Y yo, como lector, me enfrento a ellas y puedo ocasionar lo que muchos llaman hoy en día spoiler. Ah, le va a pasar esto. Ah, entonces es mucho más desafiante. Hay una película francesa del año 60 más o menos que se llama Bella de Día. En Bella de Día tenemos a la protagonista, ya casi al final de la historia, en que va a visitar a su pareja que está hospitalizada y antes ve a un anciano en silla de ruedas, que va así bien viejito como entrando al hospital. ¿Qué ocurre ahí? Esa silla de ruedas, esa situación, es la que va a gatillar la acción futura.
Entonces uno no sabe por qué, así como, ¿qué tiene que ver esa silla de ruedas, esa persona, si no ha aparecido jamás en la película? Entonces uno no logra entender por qué está ahí. Pero ¿qué ocurre? La ve y luego tenemos que ella, al encontrarse con su pareja es atropellada. Y como la atropellaron, finalmente su pareja queda en silla de ruedas. Bien, eso es. Ahí tenemos un salto rápido hacia un futuro. Claro, lo hizo de manera simbólica, que es mucho con lo que se juega. Es con utilizar un recurso que permita generar tensión. Yo sé lo que va a pasar, pero como lector quiero saber cómo es que llega a esa instancia. ¿Se entiende? Ya me adelantan algo, pero quiero saber por qué pasó esa situación. Vamos a ver que la prolepsis se divide también en dos categorías, que ahí podemos ahondar un poco más. Vamos con ello. Dice, premonición. La premonición, al igual que el raconto, es algo más extenso, por eso está bajo la línea más extensa. La premonición, que de hecho uno habla de ese concepto. Un sueño premonitorio, ¿nunca le ha pasado? Existen personas que tienen sueños premonitorios, es decir, tienen sueños que adelantan cosas que van a ocurrir. Y dice así, su definición. Es una extensión, es una proyección extensa hacia el futuro y luego vuelve hacia el presente. Obviamente también incluye más de una acción. Eso es súper importante. Entonces una premonición es algo que nos lleva hacia el futuro. De hecho, hay personas que se les llama adivinas, ¿cierto? Personas que pitonizas, no sé de qué forma. A veces en las películas se les suele asociar a esas personas que son capaces de leerte la mano, que tienen una bola de cristal y que saben lo que va a ocurrir en el futuro. Esas son personas que tienen la capacidad de realizar premoniciones, que son adelantar el futuro. O sea, no, mira, tú te vas a casar, vas a ser un hombre muy feliz, etc. Entonces, esa es una premonición, adelantarnos cosas que se van a cumplir en el futuro. Pero no solo una, tiene que ser más de una acción, tiene que ser un recuerdo extenso. Por el otro lado, tenemos un flash forward, tal como el flashback, que es esa lucecita, ese momento rápido, ida y vuelta, nos va a presentar el flash forward, que es un salto rápido hacia el futuro y un regreso, como la situación de Bella de Día que les contaba yo. Tenemos, por definición, es un viaje breve hacia el futuro y volver rápido al presente, y obviamente se limita solo a una acción. Hay una película que también es de terror que se llama Destino Final. En Destino Final la historia trata de que los personajes tienen anuncios de que van a morir. Entonces van teniendo saltos hacia el futuro donde ven su muerte. Y lo que tienen que hacer ellos es tratar de evitar morir de la forma que está anunciada. Obviamente que la película, como es de terror, pocos personajes tienen esa capacidad de salvarse de su destino final, ¿cierto? Este destino de muerte. Eso por lo menos en las primeras 2-3 películas. Creo que ya después la trama va a cambiar, pero centrémonos en la primera. Entonces, Destino Final juega con eso. Nos muestra la muerte de los personajes. Anuncia su futuro, su futura muerte. Y ahí, obviamente, nos va a llevar hacia el presente nuevamente. Y uno dice, ¿se salva o no se salva? Y tiene que seguir todo el transcurso de la historia hasta que el personaje muera o no muera. Y ahí vamos a ir viendo, obviamente, quién es el protagonista que no va a morir. Tenemos un ejercicio. Ya, yo les voy a leer este texto para que, por supuesto, podamos analizar solo un tiempo que va a estar presente acá y, obviamente, veamos cómo están las marcas textuales y cómo el autor del texto, que en este caso es Rodrigo Erazo, va a estar jugando con el tiempo narrativo. ¿Ya? En la clase anterior también habíamos hecho un ejercicio, ahora lo vamos a hacer también. Sí, el cuento se llama De nuevo. Al doblar la esquina, el cabo se encontró frente a la barricada. Nervioso, trató de ocultarse en el umbral de un negocio, sin darse cuenta de que, a escasos metros, un manifestante lo seguía con una piedra. En el momento en que el encapuchado se sintió seguro de acertar, descubrió, entre medio de los brazos del cabo, que cubría su cabeza, los mismos ojos de terror de su abuelo, aquella noche de septiembre en que la policía se lo llevó para siempre. Rodrigo Erazo. Fíjense, este cuento tan breve, que no tiene más de 100 palabras porque está sacado desde ese concurso, nos presenta un salto narrativo. Lo voy a volver a leer rápidamente, más rápido que la vez anterior,
para que puedan analizarlo y ustedes ya estén pensando en qué fenómeno temporal, ¿cierto?, qué anacronía está presente. Dice así, de nuevo. Al doblar la esquina, el cabo se encontró frente a la barricada. Nervioso, trató de ocultarse en el umbral de un negocio sin darse cuenta de que a escasos metros un manifestante lo seguía con una piedra. En el momento en que el encapuchado se sintió seguro de acertar, descubrió, entre medio de los brazos del cabo que cubría su cabeza, los mismos ojos de terror de su abuelo, aquella noche de septiembre en que la policía se lo llevó para siempre. Listo. ¿Cuál es el juego temporal que se nos presenta acá? Si uno se fija, hay una persona que va a atacar a otra, lo sigue, se ubica, pero se nos presenta un momento en que el encapuchado se sintió seguro de acertar, descubrió, ¿cierto?, entre medio de los brazos del cabo que cubría los mismos. Y aquí está el elemento temporal. Este es el salto hacia el pasado. Dice, entre medio de los brazos del encapuchado que cubría su cabeza, los mismos ojos de terror de su abuelo. Chan. O sea, recordó, ya un recuerdo sabemos que es algo que viene del pasado. Recordó, ¿cierto?, los mismos ojos de terror de su abuelo aquella noche de septiembre en que la policía se lo llevó. Entonces, él ya no tiene abuelo, pero al ver a esta otra persona, recuerda que esos debieron ser, por supuesto, los ojos que él tenía. Así es que nos va a llevar al pasado. ¿A través de qué nos lleva al pasado? ¿De una acción o más de una acción? Claramente es solo una. Es el gesto de la mirada de esta persona que se ve amenazada por este encapuchado que lo va a atacar. Ese elemento del viaje hacia el pasado sabemos que es una analepsis. ¿Por qué? Porque va al pasado. Ahora, ¿qué tipo de analepsis es? Si flashback o raconto, lo va a determinar la cantidad de acciones. Y en este caso es solo una acción. La acción de recordar aquella noche, a través de los ojos, ¿cierto? Aquella noche. Solo una noche, solo el recuerdo de sus ojos. Solo eso nos va a determinar que es un flashback. O sea, es un viaje rápido y una vuelta rápida hacia el presente. ¿Qué puede uno interpretar? Que es lo muy lindo de este cuento. Que cuando llega al final, uno dice, ¿le pegará con la piedra o no lo hará? Personalmente yo creo que no lo hace. Porque ve a su abuelo ahí atemorizado, ¿cierto?, siendo víctima de una situación de violencia. Entonces, eso es muy importante. Y también en los cuentos, los microcuentos, es fundamental que quede un margen a la interpretación. O sea, el cuento no está terminado, ve, lo recuerda, piensa en su abuelo, fin. Pero no es fin. Nosotros como lectores debemos darle un cierre a esta situación, ya, a este cuento. Así es que, retomando lo visto hoy día, tenemos que vimos las anacronías, que son juegos temporales que se presentan en la narración. Estos juegos, estos saltos temporales, los establece el narrador para generar un estímulo en el lector y que haya un mayor desafío en lo que se está relatando. En el lector, obviamente, quiere saber más de lo que se nos cuenta. Existen dos tiempos en los que se puede presentar las alteraciones. En el tiempo de pasado o en el futuro. Siempre considerando el presente en la narración. O nos vamos al pasado o nos vamos al futuro. Si es hacia el pasado, le vamos a llamar analepsis. Y las analepsis se dividen en dos. ¿Cierto? Que es este recuerdo hacia el pasado, analepsis, se dividen en dos. Raconto, que es un recuerdo extenso con más de una acción y se devuelve al presente. Por otro lado, tenemos los flashbacks, que son un recuerdo rápido que nos va a llevar al presente, desde el presente, perdón, al pasado para solo una acción y nos van a devolver. Ya, analepsis, pasado, con el flashback y el raconto. Por otro lado, tenemos la prolepsis, que es un salto hacia el futuro, es decir, el personaje desde un punto presente nos va a mostrar cosas que va a realizar en su futuro y ahí se va a dividir en dos. Nuevamente, acá tenemos premonición, que es el salto hacia el futuro con más de una acción, más hechos se nos van a mostrar, o el flash forward, que es solo una acción que se va a realizar en el futuro. Entonces, ambas juegos temporales, tanto analepsis como prolepsis, nos van a tener dos tiempos para recordar, ya sean breves o largos, van a ser sus nombres. ¿Ya? Eso fue lo que vimos hoy día y ya para la próxima clase, ya vimos el tiempo, ¿cierto?
vamos a trabajar los diálogos. Los diálogos es algo fundamental para una historia en la medida que le damos voz a los personajes. Hasta el momento, nuestras clases no habíamos entregado, o no le hemos entregado más bien, voz a los personajes. Todo lo hemos filtrado por el narrador, que ya obviamente lo estudiamos y ahora vimos cómo el narrador jugaba con los tiempos. Pero no estábamos abordando el tema de los diálogos. Los personajes tienen que comunicarse, deben hablar. De hecho, en esto mismo de los tiempos, el tema de quién expresa lo que piensa, lo que dice es el presente. ¿Ya? Siempre los personajes suelen hablar en presente. Entonces, esas son pistas que nos van a ayudar también para comprender mejor los tiempos. ¿Ya? Así es que yo me despido. Quedamos para la próxima clase, nuestra clase número 8, donde abordaremos el discurso narrativo de los personajes. Vamos a cederle la palabra a ellos para conocer cómo interactúan dentro de una historia. ¿Ok? Así es que muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo video.